En el año 19 a.C., después de 2 siglos de batallas sangrientas, revueltas indígenas y guerras civiles, los romanos culminan la conquista total de la península ibérica. La disposición de algunas de las ciudades más importantes de Extremadura se las debemos a los romanos, que ordenaron el territorio alrededor. Otras se levantan sobre nuevos emplazamientos. Todas eran fruto del mestizaje entre indígenas y romanos. Una de las primeras colonias romanas en territorio extremeño fue Metelinum. Su origen romano se remonta a décadas atrás, posiblemente cuando Quinto Cecilio Metelo instala en la zona un campamento militar permanente. Ese campamento romano y la importante presencia indígena, heredera de la vieja Tartesos, será el germen de una nueva ciudad que tendrá unas características urbanas únicas. Con respecto a otras colonias de la zona, la diferencia es que es un urbanismo aterrazado. Están aprovechando una población que ya hay asentada previamente, que está enclavada en el propio cerro del castillo, que domina todo el vado del Guadiana. Utilizan esa propia población anterior para construir una serie de terrazas de escalonamiento, de terrazas constructivas, en las que van haciendo los edificios. Ello les permite tener una gran visibilidad, pero también tener una monumentalidad de cara a toda la población que rodea todo este enclave. Con el paso de los años, la población de Medellín aumenta considerablemente. Unido esto a su estratégico enclave, el municipio alcanza el estatus político de colonia. Una colonia es, en cierta medida, más dependiente de la metrópolis que un municipio, pero también conlleva beneficios para la ciudad y sus habitantes, ya que obtienen el rango de ciudadanos de Roma. Otra de sus ventajas es la ejecución de grandes obras públicas. Aún no se sabe si Medellín disponía de anfiteatro y circo, siendo el teatro la construcción más importante aparecida hasta la fecha. Estamos en la parte alta del teatro, la llamada Macabea, que era donde tradicionalmente se sentaban las mujeres y los esclavos. El teatro de Medellín contradice en parte las normas de Vitruvio porque está muy expuesto al mediodía, está muy expuesto al sol. Pero tenemos que entender que seguramente la ubicación de este teatro se localice aquí, en este punto de la ladera del cerro, precisamente porque es donde está la zona de confluencia de los granitos y las cuarcitas. Aquí podemos ver parte de ese farallón cuarcítico en el que en ese momento romano de la construcción del edificio van modulando, van tallando, van extrayendo esa materia prima y todas esas piedras les permiten conformar después los muros de Opus Incertum que conforman el teatro. Bajo la Summa Cavea se desarrolla el ambulacro. Era una zona cubierta, abovedada, como podéis apreciar en los ladrillos que tengo a mi derecha, que conformaba un espacio por el que iban accediendo los espectadores que llegaban a la parte alta de la media cavea. Eran unas escaleras que estaban conformadas o talladas en los propios
una esfinge, un ser mitológico que nos apareció en este punto en la excavación, en el que se conserva los cuartos traseros del animal, como podéis ver, parte de lo que sería el cuerpo de ese animal, en el que se reflejan incluso las costillas, las alas que terminan en ese bucle, y ya luego la parte anatómica de lo que sería la mujer, con esos senos y los restos de los cabellos que le colgarían en la zona del cuello. Para la puesta en escena de las representaciones, el teatro disponía de un complejo sistema de tramoyas ocultas bajo el escenario. Pues nos encontramos bajo el escenario, podemos ver las dos líneas de postes que sustentaban todas las vigas de madera de esa zona donde actuaban los actores, y también parte del sistema de maquinaria, esos goznes que están insertados dentro de los propios sillares, que servían pues eso, como goznes de tracción, de donde se van tensando todas las cuerdas del sistema del auleum. Es una cosa realmente singular porque se conserva en muy pocos teatros, y en el caso de Medellín, varios estudiosos que están investigando sobre estos temas, la verdad es que nos han dicho que se conservan de una forma bastante llamativa y bastante asombrosa. Con el andar de los años, Metelinum va a ceder su estratégica posición como cruce de caminos en favor de una nueva colonia creada a pocos kilómetros de distancia y por la que transitará la ruta comercial que une las minas de cobre de Río Tinto y las minas de oro de las Médulas, la Vía de la Plata. Si todos los caminos del imperio conducían a Roma, todos los caminos de Hispania conducirán a Augusta Emérita. Octavio Augusto alcanzó la cumbre de su reinado en el año 27 a.C. Durante más de 40 años dirigió los destinos del imperio, y bajo su mando, el Mediterráneo vivió un periodo de calma conocido como Paz Augusta. En Hispania esa paz no concluyó hasta alcanzar Augusto la victoria sobre las tribus cántabras y astures. Y en una de las fases más virulentas de esas guerras, en el año 25, Augusto, pensando que había concluido ya la guerra, cosa que no fue así, porque concluiría 6 años más tarde, mandó licenciar a los veteranos de sus legiones, a los de la Quinta Alaudae y Décima Gémina, lo sabemos por las monedas que se batieron en Mérida, que hacen alusión a estos cuerpos del ejército, y les mandó, así lo dice el texto, que fundaran una ciudad en Lusitania llamada Augusta Emérita. Augusta en recuerdo de su nombre y Emérita porque iba a ser poblada por los eméritos o licenciados veteranos, y por eso Augusto pues los premiaba con pingües sumas de dinero y adquiriendo para ellos tierras. ¿Y qué tierras más fértiles que las vegas del Guadiana? La futura ciudad dispondrá de grandes espacios agrícolas y una importante cantera de granito con la que construir los futuros edificios. Pero será el vado del río Guadiana lo que determina el lugar concreto donde asentar a los primeros colonos. Por aquí el Guadiana se podía pasar, sobre todo durante el estiaje en verano. Yo lo he hecho. Cuando era niño pasábamos de un lado a otro del Guadiana, por una parte aguas arriba del puente romano. Y precisamente esa posición estratégica fue la que determinó la fundación en este lugar de una nueva colonia. Se calcula que alrededor de 8.000 personas, entre legionarios, eméritos, mujeres y esclavos, formaron el grupo humano que colonizó estas tierras. Al principio debieron de vivir en un campamento militar desde el que comenzara a organizar la construcción de la ciudad. Y lógicamente ellos y las fuerzas militares que le acompañaban, a los veteranos, fueron los que construyeron la ciudad, el puente, la muralla, las casas, en fin, todo.
Son soldados los que están fundando la ciudad y con mano de obra esclava, con prisioneros de guerra, se acomete una obra que tiene aproximadamente 4 kilómetros de recorrido por los puntos altos de la ciudad, o sea, por los puntos altos de la topografía emeritense, que son los lugares de más fácil defensa. Otra de las obras esenciales es el urbanismo, en la fundación de la colonia, planteando un reticulado de calles uniformes, aproximadamente entre 5 y 6 metros de anchura para la zona de tránsito de carros y un espacio peatonal anexo a cada lado de aproximadamente 2,5 metros. Las casas tienden a privatizar el espacio peatonal, los pórticos, pero siempre se mantuvo el ancho de las calles, que tienen esta forma abombada para que no se creen charcos, para que el agua, para mantenerlas siempre limpias, y están pavimentadas con piedra local, con dioritas, con cuarcitas, que en muchos casos proceden del río, del lecho del río. Es por eso por lo que tienen este pulimento tan característico. Bueno, nos podemos hacer idea del tránsito que tuvieron estas calles porque se ve desgaste en la pavimentación y también en las esquinas de los inmuebles, como es este caso. Y por eso conservamos aquí un guardacanto, un paragolpe, como en las ciudades actuales, para que al girar los carros no siguieran desgastando esta esquina de esta domus. La construcción de Augusta Emérita se plantea como una ciudad piloto, dotada con todos los avances urbanísticos de la época. Quiere ser un ejemplo para las futuras colonias que habrán de construirse. Con el paso de los siglos, Mérida será considerada como una de las 9 ciudades principales del vasto Imperio Romano. Estamos en la entrada de la ciudad, en una de las puertas monumentales. El urbanismo se plantea también a partir de 2 calles principales, el Decumanus Máximo y el Cardo Máximo. Este es el punto de arranque del Decumanus Máximo, que es la actual calle Santa Eulalia, y en perpendicular cruzaría ese Cardo. Aquí en la puerta se conserva el basamento de un miliario que podía estar indicando esa milla cero. Aquí se concentraban muchos carruajes y viandantes porque es un punto esencial de arranque de importantes vías, como es la vía de Córdoba hacia mi izquierda, la vía de la Plata hacia la derecha y enfrente por el puente romano la vía de Olisipo. Las calles de Augusta Emérita debieron de estar atestadas de gente, de carros circulando y suministrando productos a las tiendas. En los cruces de vías se hacía preciso regular el tráfico. Para ello situaban una gran piedra que hacía las veces de rotonda, evitando así que las ruedas de los carros se trabaran entre ellas. La piedra también era la tapadera de la red de cloacas que recorría el subsuelo de la ciudad. Las ciudades de la época, empezando por la misma Roma, tienen también sus callejones, callejuelas, calles ciegas, pero no es el caso de Mérida, donde todas las calles tienen el tratamiento de gran avenida, de avenida principal. Y eso se explicita también en la presencia de pórticos, de espacios peatonales. Estos acerados tienen aproximadamente 2,5 metros que sumados hacen el ancho de la calle, de la parte del transporte rodado. Estaban pavimentadas con tierra, que es lo que mejor se adapta al calzado claveteado, y van sostenidas por estas columnas, que fue una obra pública formada por 3 tambores de granito con un capitel. Construyeron el puente más largo que conoció el imperio. 60 arcos que sostienen una calzada de 832 metros de longitud. Los rasgos del puente vienen impuestos por un río muy ancho y poco profundo
y en cuyo cauce se forman islotes y canales naturales. Eso los romanos pensamos ahora que lo potencian. O sea, por ejemplo, crean lo que es aquí el Guadianilla, en la zona del Guadiana que está más cerca a la ciudad. Creemos que los romanos hacen ese cauce más profundo, por dos razones. La primera, para que el agua se desvíe por esa zona de forma cotidiana y de esa forma arrastre todos los detritus que sacan las cloacas de la ciudad, y luego también porque funcionaría también como un foso húmedo, un foso defensivo para proteger las murallas. El puente consta de 3 tramos. El primero salva el río Guadianilla. A continuación, un gran tajamar forma una extensa explanada en la cual se celebraba un mercado de ganado. El segundo tramo del puente está sobre el río Guadiana y el tercero ya en tierra firme, pero expuesto a las crecidas del río. Los romanos hacían las obras con muchísimos medios. Entonces el puente, por lo menos los 2 primeros tramos, el del Guadiana y el del Guadianilla, se hacen a la vez que el resto. Pero claro, se está construyendo de todo. Se está construyendo las vías, las cloacas, seguramente las casas, se está construyendo todo a la vez. Nosotros ahora en una gran obra pública, pues a lo mejor hay trabajando 40, 50 personas. Aquí a lo mejor estamos hablando de 5.000 artesanos trabajando solo en el puente, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros romanos desviaron el cauce del río para poder cimentar los pilares del puente en seco. Ese proceso constructivo se acometió en varias etapas y a lo largo de diferentes periodos. Las diferentes ampliaciones se hacían mimetizando con las obras anteriores, de forma que no se viera unos pastiches o que se viera diferente. Todo el frente, por ambas caras del puente, es muy similar en las diferentes etapas. Sin embargo, en el intradós de los arcos, en el interior de los muros, los diferentes arquitectos van dejando a veces su firma y hacen los almohadillados diferentes. Aquí, por ejemplo, hay un almohadillado con forma de botón. En otros arcos es un almohadillado con una forma de lengüeta en la parte superior. En otros arcos no tiene almohadillado. Es una forma de hacer las ampliaciones más discretas, pero a la vez que sean reconocibles. Son múltiples las medidas de seguridad que harán de este puente una obra eterna. Las más visibles son los tajamares circulares que impiden que el agua impacte directamente en las paredes, y en caso de subida del nivel del río, la corriente atraviesa los pilares por los aliviaderos con forma de arco. Esos pilares tan anchos lo que hacen es ofrecer muchísima resistencia y muchísima fuerza a la potencia del agua, ¿no? Incluso hay documentado veces que ha pasado el agua por encima del pretil del puente. O sea, ha llegado a cubrirlo completamente y aún así aguanta. Utilizar el agua estancada, beber de un embalse contradice los mandamientos romanos sobre el consumo saludable. Lo que pasa es que ahora hay una nueva teoría donde se piensa que estas embalses realmente no abastecieron a la ciudad de agua potable, porque el agua embalsada no es agua potable. Está al descubierto, está expuesta a todo tipo de contaminación, a la luz del sol, las algas, virus, bacterias, protozoos. Entonces todo eso hace que no sea bebible por el ser humano. La teoría que defiende el uso del agua de Proserpina tiene como base la posible conexión del acueducto de los Milagros y la presa, separados ambos por escasos metros de distancia. Aquí tenemos el acueducto romano, seguro, que lleva el agua hacia la ciudad, y luego detrás está el embalse que justo la relación con el acueducto no se conserva. En este punto se corta la conducción 10 metros antes de llegar al embalse y no se ve si están unidos, si son coetáneos o no. La forma de construir el embalse, la forma de construir el acueducto
son diferentes, aunque desde luego en algún momento seguro que estuvieron conectados. Ahora, si fue en época romana, o fue en época visigoda, o en época islámica, eso no lo sabemos aún. Una nueva teoría pretende dar una respuesta coherente a la construcción del acueducto diseñado para transportar agua potable y su relación con la presa que embalsa agua que no es apta para el consumo humano. Lo que se plantea es que el acueducto de los Milagros captaba de aquí, de la zona del embalse, pero cuando no existía todavía el embalse, en la zona donde estaban las canteras, donde se sacaba el granito para construir toda la ciudad de Mérida romana, habría algún manantial, que se conocen, varios manantiales, que abastecerían al acueducto. Cuando ya en el siglo V, VI, VII, en la Alta Edad Media, se abandona ya el acueducto, se deja de utilizar por la ciudad, entonces ese agua que antes manaba para él se embalsa, pero ya no se lleva a Mérida, sino que se utilizaría aquí para otros usos, de forma, pues para usos ganaderos. Sean o no romanas las presas, lo evidente fue la búsqueda de manantiales de agua pura para canalizarlos hasta la ciudad a través de una compleja red de suministro. Fueron 4 los acueductos construidos para abastecer a la populosa Augusta Emérita, siendo el que toma el agua más lejos el de Cornalvo, a 17 kilómetros. Otros nacen en manantiales cercanos a la ciudad. Bueno, en realidad es un acueducto que tiene varios ramales, capta de varios manantiales y también recogiendo durante más de 1 kilómetro todas las aguas que discurren del valle hacia el fondo, ¿no? En el fondo del valle es donde está el acueducto, que durante todo su recorrido hay una serie de arquetas de mantenimiento que se ven detrás mío. Va recogiendo durante este kilómetro todas las aguas para luego ya llevarlas, ya sin coger ninguna otra, llevarlas hasta la ciudad, que está muy cerquita, está a 4 kilómetros. Es el acueducto más corto que tiene Mérida, luego hay otros que van a 7, a 14 kilómetros, pero este, el de Rabuego y San Lázaro, capta de varios manantiales muy cerquita de la ciudad. Las famosas arquerías de los acueductos romanos solo se construían cuando había que salvar un desnivel muy acusado. La mayor parte del recorrido del acueducto es subterráneo y solo son visibles los pozos de registro. En este acueducto, en el de San Lázaro, además tenemos 3 descendederos, que se llaman así tradicionalmente, que son unas escaleras para facilitar el acceso. Los romanos desconocían la existencia de virus y bacterias, pero sabían que para trasladar el agua potable desde el manantial subterráneo hasta la ciudad, era necesario mantener el agua en la oscuridad y a bajas temperaturas. Estas 2 condiciones evitan que proliferen las algas por efecto del calor del sol. Depende de cómo se hubiese construido el acueducto, que normalmente puede ser haciendo este pozo en vertical, luego otro pozo en vertical a los 30 metros y luego ya excavaban como una mina, excavaban el canal hasta que se unían en el centro de los 2 pozos, el canal subterráneo. Y así van construyendo el acueducto. Otras veces simplemente hacían una zanja, depende del terreno, una zanja en profundidad y construían el acueducto y luego lo volvían a rellenar dejando estos respiraderos para el mantenimiento habitual de la conducción. El acueducto subterráneo avanza adentrándose en los arrabales de Augusta Emérita, dejando a su paso fuentes públicas que abastecen de agua potable a los habitantes de extramuros. Cuando alcanza la depresión del río Albarregas, llamado Barraeca por los romanos a partir del nombre indígena, el canal emerge sostenido por una magna estructura de arquerías conocida como Acueducto de los Milagros. Esta impresionante obra de ingeniería supuso una gran inversión económica, posiblemente solo al alcance del emperador o del erario público. Pues en época romana la arquitectura o la ingeniería tenía que tener 3 leyes básicas, ¿no? La primera es que debía ser bella, la segunda debía ser útil y la tercera, que es fundamental, es que debía ser duradera. Entonces, cuando construían, lo construían para que fuera eterno. Ahora han pasado 2000 años sobre esta obra. Si la vemos así en ruinas o medio desmontada, no es porque se ha ido cayendo con el tiempo,
sino porque se ha ido, cuando se dejó de utilizar, cuando ya dejó de funcionar el acueducto, en el siglo V, siglo VI, se han ido robando sus materiales, se han ido desmontando los contrafuertes, desmontando los arcos para reutilizar los sillares, las grandes piedras estas de granito, y por eso lo vemos así en ruinas, digamos. Pero si no hubiese sido por ese proceso, este edificio estaría tal cual se construyó hace 2000 años. En el Acueducto de los Milagros es muy curioso, estas bandas de ladrillo, que no son decorativas, porque no solamente están en el exterior, sino que también están formando como una especie de colchón entre una línea de sillares y la otra línea de sillares. De forma que si hay algún tipo de movimiento, se asiente en los ladrillos, porque son un material más blando que el granito, se pueden hacer pequeñas grietecillas sin que afecte a la estructura general. Si fuera todo de granito, es posible que se formara una grieta más grande que ya sí que pusiera en peligro la estabilidad del edificio. Con más de 25 metros de altura y miles de toneladas de peso, el acueducto está sometido a grandes tensiones. Sus sólidos contrafuertes impiden que la estructura ceda ante el empuje del viento y las crecidas del río, y los arcos interiores ayudan a compensar la presión ejercida sobre los pilares. Para el emperador también supone un prestigioso instrumento de propaganda personal entre la población. Llegado el acueducto a la ciudad, lo primero que se encuentra el caminante es una fuente monumental. Se llama Ninfeo, donde vivirían las ninfas, que le dan una seguridad extra a los dioses a la pureza del agua, donde los ciudadanos, al ir a beber agua o al ir a coger agua, están viendo quién ha hecho la obra, a quién deben justamente la salud, yendo todo el programa decorativo de mármoles, estatuas, columnas, con las que estaría decorada esta fuente pública. Recorría las calles y casas de Augusta Emérita, fue fundamental para afianzar el estado de bienestar en la colonia.